Bien, ya estamos en comunicación también de esta vía no presencial, por una de las plataformas virtuales, con una de las personas que más ha sido consultada, creo, por los medios de comunicación, porque realmente es una referencia como infectóloga, como persona, digamos, de la salud pública, fue ministra de Salud, conoce claramente, digamos, cómo llevar tranquilidad, inclusive, porque te da el dato preciso de cómo manejarte en tu casa. Estamos hablando de Andrea Uboldi, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Andrea? ¿Todo bien? Todo bien, hola, ¿cómo estás? Bien. La verdad que, bueno, yo la he consultado no solamente, debo confesar, como periodista, sino también como padre, muchas veces, porque en los primeros días era un caos informativo, muchísima información cruzada recibíamos como periodistas, inclusive ni que hablar lo que era la sociedad civil. Van a pasar casi 50 días de lo que se conoce como cuarentena en modo pandemia. Ahora, estoy viendo datos de lo que significa Argentina en América, y de la cantidad de infectados en toda América, Argentina significa el 0,3%. Para usted, ¿qué significa ese dato? Bueno, la verdad que significa que ha sido muy exitosa la decisión que se tomó en su momento con respecto a las medidas tan duras de cuarentena. Este es el primer detalle que no es menor, y sobre todo en un momento en donde hay bastante angustia y bastante ansiedad por salir de la cuarentena. Así que el primer mensaje es: no estamos en el escenario que está Brasil y no estamos en el escenario que están otros países, y esto ha sido un trabajo en conjunto desde las autoridades y de cada uno de los ciudadanos del país. El segundo mensaje es: no querría estar como Brasil y no querríamos estar como otros países. Por lo tanto, me parece que es muy importante que cuando se comiencen a flexibilizar las medidas, se trabaje, digamos, con protocolos y que controlemos cómo nos va. ¿Se van a flexibilizar las actividades? ¿Piensa usted que le han consultado dentro de ese consejo de especialistas que se ha armado a nivel nacional? Yo creo que usted, haber sido ministra de Salud y tener excelentes referencias de lo que es la salud en la provincia de Santa Fe, creo que pueden marcar justamente un termómetro. Sí, nosotros tenemos una situación diferente en la provincia de Santa Fe, llevamos varios días sin casos. Esta es una enfermedad sobre todo que se concentra en las grandes ciudades, así que nuestra mayor mirada creo que tiene que ser en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, sobre todo porque son las ciudades más populosas, las que tienen más vínculos con otras ciudades y con otras, digamos, por lo comercial y por el tránsito. Y son las de más cuidado, y también las que tienen un conurbano con asentamiento irregular bastante importante. Esta desaparición o como pausa que ha dado el virus en nuestra provincia es un poco extraño, porque había habido casos y no se continuaron presentando, a diferencia de lo que está ocurriendo en Córdoba o en provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires. Así que amerita ser bastante más cautos, y yo creo, mi consejo particular ha sido ser muy precavido en las grandes ciudades, y sí que la flexibilización con protocolos se pueda estar pensando de acuerdo a cada una de las localidades, con sus realidades, con su número de casos y con sus protocolos a punto. Así que me parece que el gran desafío, vuelvo a marcar, son las dos grandes ciudades, y el segundo gran desafío es que comenzamos con las temperaturas frías. Hasta ahora hemos tenido temperaturas bastante cálidas para un mayo, y cuando comienza el invierno y el otoño-invierno con el frío, saben ustedes que todos los años tenemos muchas infecciones respiratorias. Entonces también el flexibilizar y que haya más gente en la calle y que la gente se preserve de encontrarse con el otro, tiene que seguir ayudándonos a que no se presenten casos de neumonías, de laringitis, de bronquitis, de bronquiolitis, que también van a requerir atención e internación. ¿Paciente de riesgo o factor de riesgo, persona de riesgo, es el asmático? Mira, con respecto al asmático, hay una categorización de los pacientes asmáticos, tanto para gripe como para coronavirus, y están vinculados sobre todo
con cómo está su pulmón en cuanto a cómo funciona, cómo expande ese pulmón, cuántas neumonías o internaciones previas ha tenido y también si tiene ya una lastimadura o una lesión que lo ha llevado a esta problemática del asma. No es lo mismo un paciente crónico, que lo llamamos nosotros enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que un paciente asmático leve que nunca se ha internado y que anda bien con medicación preventiva. Entonces siempre uno categoriza el asma como leve, moderado o grave, y por supuesto tanto para gripe como para coronavirus, cuanto más afectado está el pulmón con cualquier patología, el riesgo de que un virus se ubique en ese pulmón y pueda lastimarlo es mayor que si la persona tiene un pulmón sano. Ahora, pensemos en esta transición de pandemia con flexibilidad en estas ciudades que acaba de mencionar, que son los dos distritos más importantes de la provincia. Rosario, en primer lugar, con 1.300.000 personas aproximadamente, o un poco más, si tomamos, digamos, Gran Rosario, y Santa Fe con 500.000 personas aproximadamente en el departamento de la capital. ¿Qué piensa usted que debería pasar, los primeros pasos que deberían hacer? Porque hoy, si camina en algunos sectores de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, haga de cuenta que no pasó nada y siguen algunos comercios, por supuesto informales, vendiendo productos que no son exclusivamente, digamos, alimentos o farmacias, lo que establece el protocolo. Digo, ¿qué puede cambiar en eso? ¿Cómo podemos ayudar, no solamente como sociedad civil, sino la sociedad política? Bueno, creo que lo que está pasando en este momento es que esta medida, y muchas de estas frases las habrán escuchado, esta medida de cuarentena que colaboró para que no tuviéramos una internación, que el sistema de salud no colapsara, que no hubiera mucha mortalidad, también es la misma medida que está generando que la gente sienta que ya pasó esto, es decir, que sienta que ya no hay más peligro para enfrentarse al virus y que ya nosotros nos encontramos como España o como Italia pudiendo abrir digamos, las grandes ciudades. Yo quiero manifestar que nosotros no empezamos la circulación del virus, tuvimos muy poquitos casos y vuelvo a marcar que viene el invierno. Entonces creo que en las grandes ciudades es necesario sentarse desde las conducciones políticas con el ámbito empresarial, con el ámbito, digamos, de pymes, de los comercios, para poder plantear cómo abrimos y cómo cada uno de nosotros nos responsabilizamos en qué abrir y cómo abrir y con qué protocolos. Porque digo, si no lo hacemos sentándonos con una planificación, el salir y abrir desordenados, la verdad que va a ser muy difícil y va a ser contraproducente. Entonces yo creo que hay que sentarse para plantear, bueno, si abrimos algún comercio, cómo lo vamos a hacer, si estamos preparados adentro con las medidas de prevención, si vamos a marcar hasta dónde va a entrar la persona que va a comprar, si va a entrar o no va a entrar, y si entra, a qué distancia se va a mantener. Si no tengo medidas de protección como un vidrio o un acrílico y estoy atendiendo al público, debo tener una protección facial que me separe de la persona. Debo marcar hasta dónde llega para pagar, debo tener elementos para que la persona se limpie los pies y se limpie las manos. Digo, todo esto necesita un ejercicio, y no solo un ejercicio escrito en un papel, sino un ejercicio de probarlo, a ver cómo funciona y de tomar las medidas, porque como es un hábito y un cambio de cultura en cuanto a la práctica de cómo nos vinculamos, esto es importante. Y con respecto a otro aspecto fundamental para las dos grandes ciudades es el tema del transporte público. Si está previsto pensar cómo separamos al chofer del resto de los pasajeros, si ascienden por atrás y si lo hacen con qué capacidad, con qué frecuencia va a circular el transporte público, qué elementos podemos acompañar para, digamos, prevenir infecciones, sobre todo el que va a estar más expuesto, que es el chofer, si vamos a trabajar con algunas líneas o con algunos circuitos diferentes, porque digo, es interesante pensar que la gente vaya caminando o en bicicleta, pero cuando empiece el frío va a ser mucho más difícil tomar esto. Entonces creo que esto amerita, o este tiempo que tenemos de mucha tranquilidad, por así decirlo, en la circulación viral, es importante que nos podamos sentar a pensar que, y yo, a pesar de que soy pediatra y que creo que los chicos están ansiosos por salir, creo que este es un momento para que primero planteemos la reactivación económica y cómo acompañamos a muchos emprendimientos, empresas, pymes, comercios, y hasta incluso los oficios, a que puedan reactivar su situación económica, porque creo que la angustia también está vinculada con saber si voy a cobrar, si voy a conservar el empleo.
y entiendo lo recreativo, pero creo que son dos escenarios. Con un grupo hay que sentarse para ver todo lo comercial, lo productivo, lo económico, y con otro grupo hay que ver lo recreativo, en qué momento, cómo, dónde, para controlar los niños. Y el gran grupo que hay que seguir cuidando un montón es el del adulto mayor, que yo entiendo, pero que es el que realmente tiene un riesgo incrementado, que todas las estadísticas nadie lo discute, y entonces es el que sobre todo en el invierno también se tiene que cuidar de la gripe y de otra infección respiratoria, así que con ese hay que seguir teniéndolo mucho más guardado. Como pediatra, no sé si usted tuvo acceso a esa carta abierta, ese documento que presentaron muchos especialistas, digamos, que son parte del Grupo País. La verdad que es interesante, digamos, los puntos que hablan sobre los niños y su salud mental. Esa hora que se le puede conceder, que en algún momento lo mencionó el presidente Fernández, una hora, digamos, de recreación, de ir a 500 metros a la redonda de tu casa, para que puedan salir, porque la verdad hay una alteración, digamos, de comportamiento y de conducta, digamos, en los chicos en estos días, sobre todo si se estira, digamos, la cuarentena hasta el 24 o 26 de mayo. ¿Qué piensa de eso? Sí, yo creo que, bueno, ahí tenemos distintas situaciones. Tenemos niños que tienen una posibilidad diferente de vincularse porque tienen conectividad, porque tienen computadora, porque tienen sus padres presentes y porque pueden hacer las tareas. Y tenemos un grupo de niños que viven en los barrios que quizá tienen condiciones edilicias y habitacionales complejas. Me parece que hay que pensar la salida dentro de los propios barrios. Y acá yo apelo a que aquí hay que tener mucha responsabilidad ciudadana, y ahí dudo un poco, ¿no? Porque digo, la verdad que nosotros no somos muy disciplinados en el buen sentido de plantear que necesitamos una hora y que en esa hora la vamos a cumplir, porque no hay un mecanismo de control que pueda, salvo que nos pusieran un chip a cada uno, claro, que saltara una alarma. No hay un modo de plantear que vos hiciste solamente una hora y que ya tenés que volver, ¿no? Digo, esto que dice una hora, dice 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y después dice, bueno, no cumplí la hora, viene alguien a controlarte y dice, pero che, ¿hace cuánto que estás? No, pero esta es mi hora, pero ya a la mañana había salido también. Viste, creo que ese es el gran... Me parece que lo diferente que tenemos por ahí a otros países del mundo, cuando uno escucha otras informaciones, es que otros países no han establecido una cuarentena desde el gobierno, sino que ha sido una recomendación muy fuerte y los ciudadanos realmente han comprendido esta situación. Yo creo que lo de los niños es importante pensarlo, hay que planificarlo. Es difícil que vos lo saques a dar la vuelta a manzana y se encuentre con otro niño que no se toquen. Digo, esto también hay que pensarlo. Los niños más chiquititos, sobre todo, son más difíciles de que vos los mantengas sin tocar el suelo, sin tocar paredes, sin tocar elementos y después lavándoles las manos. Y el horario también se nos va a complicar ahora con el frío, porque también hay que sacarlo en un horario que no haga mucho frío. No puede ser muy temprano a la mañana y no puede ser muy tarde a la tarde, ¿no? Así que, y sobre todo habría que tratar de que esos niños, este es mi consejo, no se encuentren con adultos mayores o con personas de riesgo. Es decir, que si yo tengo adultos mayores o personas de riesgo en casa y saco los niños, luego esos niños pueden tener cierto riesgo. Distinto es si los niños viven solamente con sus padres, que son sanos, ese es un escenario diferente. Y con respecto a los barrios, creo que hay que pensar en una cuarentena barrial, como se viene dando, tratando de que no se mezclen lugares donde la gente no ha estado expuesta y por lo tanto el contacto con otros lugares puede significar un riesgo. Es como si yo te dijera que en la situación actual, por ejemplo, de la Villa 31, si uno lograra que gente siguiera entrando a ese lugar donde ya hay circulación de casos, vos los expones a un riesgo diferente que si se mantienen en su barrio. Así que creo que hay que pensarlo. Creo que el mayor desafío que tienen los gobiernos locales de Santa Fe y Rosario es el control. Cómo hacer para que todos entendamos que no es una responsabilidad individual, sino que es una responsabilidad colectiva. Andrea, muchas gracias. Un gusto como siempre, muy clara. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo enorme, y solo hay un mensaje que yo siempre doy, que está vinculado con que más allá de coronavirus hay otros padeceres y hay otras situaciones de salud que ameritan control o evaluación. Digo, no hay que olvidar el control de embarazo, no hay que olvidar el control del niño menor de 1 año, los esquemas de vacunación, las personas crónicas que necesitan atenderse, que no tengan miedo de concurrir al efector o de pautar la visita,
porque es más complicado atender a una persona que llegó tarde a atenderla cuando hay muchas cosas por hacer. Entonces no olvidemos que hay otras enfermedades que se van a presentar y que esta cuarentena no nos dé tanto miedo de ni siquiera concurrir a control. Y el dato para destacar también es que el 17% de los infectados o de los contagiados en la provincia de Santa Fe son personal de salud, sean médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal, digamos, inclusive de limpieza dentro de los nosocomios privados, públicos. Es para tener en cuenta también, digamos, que yo mal digo en esta cuestión de dialéctica discursiva constante, digamos, de la guerra contra el enemigo invisible. Bueno, lo mandaron a la guerra en algunos casos sin armas. Sí, ha sido compleja la situación con respecto a los equipos de protección personal, primero por la disponibilidad y segundo también porque amerita todo un entrenamiento y en algunos casos no se tuvo a tiempo el equipamiento y esto generó que hubiera demoras digamos, en el prepararse. Y también que las estructuras edilicias de los consultorios o de los hospitales no todas tienen los espacios amplios para que uno pueda dormir o pueda descansar en esos lugares, porque las estructuras son algunas muy antiguas y estaban pensadas para otra lógica. Entonces el encontrarse persona a persona a veces hace que nos expongamos más. Siempre el personal de salud, como somos todos, tenemos que recordar que el contacto es interhumano, no importa paciente, sino que un propio compañero que también tiene otro empleo, que tiene otra situación, puede exponernos a riesgo, así que las medidas de distanciamiento y de prevención y de cuidado personal y colectivo son en cualquier momento mientras yo esté en el ámbito de salud. Gracias, Andrea. Muchas gracias. No, un saludo.